Pues buenas tardes y bienvenidos a otra sesión formativa de la sección de consumo del Colegio de Abogados. Para esta tarde tenemos la responsabilidad del transportista aéreo, la denegación de embarque, retraso y cancelación de vuelo, que es a cargo del compañero David Hernández San Juan, del Colegio de Abogados de Sevilla y además profesor de la Escuela de Superior de Hostelería de Sevilla. Agradecer a David su esfuerzo por estar hoy aquí, porque aunque esta ponencia estaba programada hace muchos meses, pues un contratiempo profesional de última hora le impedía estar aquí presencialmente y sopesamos la posibilidad de suspender la ponencia porque él no podía darla presencialmente. Entonces ha conseguido adaptar su agenda y hacerla por lo menos online en lugar de suspenderla. Por eso pido un poco de disculpas a los compañeros que habéis venido presencial creyendo que la ponencia era presencial. Sin más, vamos a dar paso a David, que yo cuando le oí por primera vez esta ponencia dije, lo tengo que traer al Colegio de Abogados, porque los que nos dedicamos a este tipo de reclamaciones y demandas hace una ponencia muy práctica para los abogados y muy rica en jurisprudencia tanto nacional y del TJUE y que nos va a ayudar en nuestras futuras demandas. Así que David, sin más, te doy la palabra. Bueno, pues muchas gracias, María. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Inicialmente, mi agradecimiento especialmente a María Lafuente, por haber contado conmigo para este pequeño seminario sobre el transporte aéreo y sus incidencias. Y en segundo lugar, mis disculpas porque efectivamente mi idea era estar allí con vosotros de manera presencial, disfrutar de vuestras, al parecer, hermosas instalaciones del colegio, y no ha sido posible por cuestiones estrictamente profesionales e ineludibles que han sido de última hora. Si os parece, ya podemos empezar, y para ello voy a utilizar una presentación que ya creo que la tenéis en pantalla. Y lo hago así, porque los datos que voy a ir dando prefiero que lo tengáis a la vista, porque en muchas ocasiones son datos jurisprudenciales y demás, pues será más cómodo para vosotros seguir lo que es esta pequeña ponencia. Bueno, pues en primer lugar, lo que entiendo que es aconsejable es determinar lo que es la legislación que vamos a utilizar. Es decir, no vamos a hacer referencia a toda, pero sí a la principal. Quiero decir, a aquella que vamos a ir refiriéndonos a lo largo de esta pequeña intervención. Hablaremos del Reglamento Europeo 161/2004 de unificación de ciertas reglas para el tratamiento internacional, en lo que se refiere a lo que iremos conociendo como el reglamento comunitario y que regula toda esta incidencia. Este reglamento únicamente se va a aplicar a las incidencias de retrasos, cancelaciones y denegaciones, cuando la aerolínea transportista sea europea. O bien cuando la línea no es europea, pero sí bien despega de un país europeo. Y por último lugar, cuando viene de fuera de la Unión Europea, pero la compañía sí es comunitaria. Por lo tanto, son estos únicos supuestos en los que el reglamento podemos aplicarlo. Precisaros que por Unión Europea, a estos únicos efectos se entienden los países de la Unión Europea, Islandia, Noruega, Suecia, y se incluyen los territorios de Guadalupe, Guayana Francesa, lo que es Martinica, Reunión, Mayotte, San Martín, lo que son las Antillas Francesas, las Islas Azores, Madeira y las Islas Canarias. No así las Islas Feroe, y si no recuerdo mal, también se han incluido en la no inclusión de reglamento las pequeñas islas de Normandía francesas. Pues bien, este es el ámbito de aplicación, digamos, territorial del reglamento. En cambio, no se aplica dar lugar el lugar donde se produzca el transporte en cualquier tipo de incidencia sobre el equipaje. Eso ya veremos que será el Convenio de Montreal, la otra norma, la que tiene su referencia. Tampoco se aplica a aquellos viajeros que se transportan mediante o utilizan el helicóptero. A aquellos pasajeros que utilizan algún tipo de bono de descuento del viaje o tienen algún precio reducido, piénsese
personal de tierra, personal de la misma compañía, etcétera. Y finalmente, a los viajes multimodales, es decir, no se aplica a estos viajes en los que el pasajero utiliza no solamente el transporte aéreo, sino que también utiliza otro tipo de transporte, como puede ser el terrestre o el marítimo. Si es aplicable a los vuelos que formen parte de un viaje combinado, como más adelante veremos. La otra norma que utilizaremos será el Convenio de Montreal. Este se aplica únicamente pues, a cancelaciones, denegaciones de embarque, ya cuando el transportista no es europeo ni despega de un país europeo. Es una especie de exclusión en lo que es la aplicación del reglamento. España lo suscribió el 14 de enero del 2000, pero lo importante es que la Unión Europea lo suscribió antes, el 9 de diciembre del 99, lo que nos va a permitir aplicar a no ser suscrito también por la Unión Europea, aplicar en estos incidentes tanto el reglamento como el convenio, de manera complementaria. Ello es, ya os digo, por la ratificación o la suscripción que hizo la Unión Europea. Los escasos países que no tienen suscrito el convenio de Montreal, les aplica el convenio de Varsovia antiguo del año 29. Y finalmente, no solamente se aplicará a las incidencias que se tengan sobre el equipaje, sino también a las incidencias que se refieren a lo que es pues daños personales que pudieran ocurrir durante el transporte, ya sean lesiones o muerte. Bien, establecido con lo que es el marco normativo en lo que se refiere al reglamento y al convenio de Montreal, me parece conveniente clarificar un poco lo que son los conceptos básicos en los que nos vamos a mover. Tenéis en pantalla el primer concepto, que es el de retraso, que se contiene en el artículo 6 del reglamento, que es nada más que la tardanza en la salida o llegada del vuelo respecto a las horas que inicialmente se tenían programadas, de al menos 2 horas. Normalmente, cuando esos retrasos son de menos de 2 horas, la jurisprudencia ha venido siempre a entender que son meras molestias comprensibles y que, por lo tanto, no se adentran dentro de lo que es el concepto que el reglamento da del retraso. El primer problema que nos encontramos es el concepto de hora de llegada, ¿no? Que, bueno, ¿cuándo llega un avión a su destino? Pues bien, en la jurisprudencia, ahí tenéis el asunto 452/13, de una compañía alemana, vino a establecer que la hora de llegada es aquella en la que se abre al menos una de las puertas de la aeronave. Ese es el momento en el que debe fijarse la hora de llegada. En este sentido, las compañías aéreas deben de registrar esta hora de llegada, bien por una declaración que firman los tripulantes de vuelo, o bien el agente del despacho en el aeropuerto fija la hora de llegada, y esta hoja de llegada deberá de ser siempre facilitada gratuitamente en el momento en el que exista cualquier tipo de reclamación, ya lo sea al organismo que hablaremos antes, en el caso de España ESA, que es el organismo mediador en estos casos, o cuando el pasajero lo solicite, debe facilitarse. Tenéis una reseña de una sentencia reciente de 22 de septiembre de 2022 de la Audiencia Provincial de Madrid, que viene a establecer que es el pasajero quien debe acreditar la hora de llegada en caso de discrepancia. Esto es realmente complicado. Podemos estar en problemas de que, bueno, la compañía dice que llegó a la 1 con un retraso de 1 hora 50 minutos y el pasajero dice, bueno, pues que entiende que la hora de llegada es superior de retraso, mejor dicho, es de más de 2 horas. ¿Cómo probamos esto? Pues la verdad que es difícil. Yo siempre digo que, bueno, nos vamos a tener que estar pues saliendo de la aeronave y haciendo una fotografía pues del reloj, no sé, un poco de difícil probanza. Valdría la prueba testifical para acreditar el hecho de la hora en la que se produce ese retraso, y bueno, también tendríamos una prueba testifical de todos los viajeros que efectivamente podrían estar igualmente afectados que nosotros, ¿no? Por lo tanto, esta es la única cuestión un poco más complicada en el concepto de retraso, tras la definición que nos da el reglamento que se computa en el momento en el que se abre al menos una de las puertas. Concepto de cancelación la encontramos en el artículo 2 del reglamento. La cancelación no es más que no se realiza el vuelo programado y que previamente había sido reservado por el pasajero. El
El problema de la cancelación y los tribunales, el tribunal del TJUE lo ha interpretado en bastantes ocasiones. Tenéis dos citas de dos sentencias que vamos a utilizar bastante, la del caso Sousa Rodríguez y la de Sturgeon. Bueno, vienen a establecer que cuando oficialmente la compañía establece la cancelación, ¿no? Entonces, digamos que esta jurisprudencia viene a establecer unas cosas únicamente claras, que es cuando la compañía abandona la programación del vuelo original y los pasajeros de ese vuelo pues se trasladan a otro vuelo, que estaba igualmente programado. Esto es lo que oficialmente se considera como cancelación. La sentencia Sousa no requiere una decisión expresa de cancelación por parte de la compañía aérea. Esto pues, puede parecer un contrasentido difícil, ¿no? ¿Cómo sabemos que está cancelado el vuelo? Más cuando la siguiente sentencia, la Sturgeon, dice que no se puede entender cancelado un vuelo pues porque nos lo anuncien en las pantallas informativas o que los propios trabajadores de la compañía no lo comenten, ¿no? Entonces, para la cancelación oficial simplemente se tiene que abandonar por parte de la compañía la programación. Una vez que se abandona la programación del vuelo original y los pasajeros se suman a otros pasajeros de otro vuelo, es cuando oficialmente podemos establecer esa cancelación. Normalmente las compañías, sí es cierto, que lo hacen, notifican y pueden hacerlo. Ya veremos algún caso en que lo notifican incluso por correo electrónico y en ese supuesto, pues ese será el momento de la cancelación. Bien, tenemos aquí lo que es el concepto de cancelación desde el momento en el que tenemos que tenerla, pues, digamos, hecha. Pero también hay otras circunstancias que pueden ser consideradas cancelación y el vuelo ha partido. Por ejemplo, tenemos el caso de la sentencia que os comento, Sousa, en el que el avión despega, pero iniciado el despegue tiene que volver y regresa al aeropuerto de partida y en ese caso esta sentencia lo considera como vuelo cancelado pese a que ha salido. También en el caso de un vuelo que es desviado y el vuelo va hacia otro aeropuerto y en ese momento, salvo que se dé una solución que sea alternativa, que tiene que ser un plazo breve, o ese desvío se produce y el aeropuerto de llegada y el aeropuerto original dan servicio a una población, ciudad o región que es la misma, en cuyo caso el vuelo podría considerarse definitivo, retrasado, pero no cancelado. Me explico. La sentencia, no es la sentencia, la directiva tiene una serie de directrices que la interpretan el reglamento. Y esta cuestión sí es interpretada por una directriz publicada en que viene a establecer que cuando el vuelo se desvía y ese desvío se produce hacia un aeropuerto de la misma ciudad, no será considerado cancelado, sino será considerado posiblemente como un retraso. La definición es inexacta porque dice población, ciudad o región. Bueno, hay ciudades que tienen dos aeropuertos, ¿no? En París que no tienen mayor problema, pero no sé, en nuestro caso, por ejemplo, en Sevilla tenemos un aeropuerto más cercano que es Jerez, que está prácticamente al lado y bueno, que podría considerarse como el vuelo como retrasado y no cancelado. Por lo tanto, hay que tener en cuenta esta particularidad en los casos de vuelo desviado. Y también existe cancelación cuando el transportista adelanta la salida. Es un caso inusual, pero sí la sentencia que tenéis ahí en el asunto Azuray viene a establecer que se va a considerar también como cancelación de vuelo. El tercer concepto que vamos a ir utilizando, también recogido en el artículo 2 del reglamento, es la denegación de embarque. La diferencia entre la denegación de embarque y la cancelación es muy fácil de entender. En la cancelación el vuelo no sale y en la denegación de embarque el vuelo parte, pero sin nosotros. Entonces, pues se produce lo que es la negativa a transportar pues, un pasajero que tiene toda la documentación legal o básica pues, para viajar. Se habla entonces de overbooking. A mí el término overbooking aéreo, en el transporte aéreo, no me gusta utilizarlo. No me gusta utilizarlo por una pura razón gramatical.
Diccionario de la Real Academia es una de las palabras, de las pocas palabras inglesas que considera o desaconseja su uso. Sobre todo pues porque existen palabras españolas que cubren lo que cubren este anglicismo, ¿no? Y sobrecontratación. Entonces, bueno, se trata esta cuestión siempre de la denegación de embarque como overbooking cuando realmente no lo es, porque puede ser por motivos diversos, no solamente porque haya una sobrecontratación, una sobreventa en lo que es el pasaje del aforo del avión. La denegación de embarque no existirá, en cambio, en 4 circunstancias que hay que tener muy claras. En un vuelo de vuelta, quien no se presentó al de ida, es decir, perdemos el avión de ida, cogemos otro medio de transporte y nos vamos al lugar. Y cogemos ya en el vuelo de vuelta y se produce una denegación de embarque. No se considera denegación de embarque puesto que no nos presentamos al de ida. Tampoco, si existen 2 vuelos consecutivos, en el segundo vuelo no existirá si no se presentó al primero, es lógico. En un vuelo desviado, cuando también se retrasó en la llegada al contratado, quiere decirse que el vuelo se desvía, pero también llegamos tarde al que inicialmente habíamos hecho o contratado. Y, como es lógico, no existirá denegación de embarque cuando el pasajero no cumpla o no tenga la documentación que se exige para el viaje, o en su caso de los animales de compañía. Esto nuevamente no lo dice el reglamento, sino que son las directrices interpretativas de este reglamento que os vengo a comentar. Sí se considera finalmente denegación de embarque cuando el pasajero lleva toda la documentación válida para el viaje y en cambio el personal de tierra se lo deniega por causas injustificadas. En ese caso, pues estaríamos también ante la figura de la denegación. Bien, definidos todos estos conceptos, pues se trata ahora de ver los 4 derechos que tenéis ahí señalados y que vienen pues a conformar este derecho general del transportista aéreo frente al usuario. El derecho a la información, el derecho de atención, el de reembolso o transporte alternativo y finalmente el derecho de compensación. Es importante señalar que estos 4 derechos no se establecen en el Convenio de Montreal y que son solamente derechos que se establecen a favor del consumidor en el reglamento. Empezaremos por el derecho a la información. El derecho a la información es un derecho general, muy propio además de lo que es el derecho sobre consumo en general, ¿verdad? Y que lo único que trata es que se regula en el artículo 14 del reglamento es establecer, pues bien, una información tanto general como particular al viajero. En este sentido, el propio reglamento establece que en los mostradores o bien en los sitios donde el pasajero llega y tiene el primer contacto con la compañía, se publicite un cartel visible para todos con un texto que tenéis ahí en la pantalla que no voy a leer, pero que es de obligado cumplimiento. Quiero decir que ese es su texto porque el reglamento así lo establece. Y finalmente, también, este derecho de información supone una información de manera particular, en la que se le tiene que entregar al pasajero un impreso, bueno, en el que se indiquen pues, todas las normas en materia que estamos tratando hoy, en materia de compensación y asistencia que establece el propio reglamento. También deberá de informar de ese organismo mediador que existe en el transporte aéreo, que prácticamente existe en todos los países sometidos a la norma comunitaria, y que en España es la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, AEA. Todo esto lo tenéis reflejado, bueno, es doctrina aplicada por el TQE, la sentencia Suray y otros. Las compañías aéreas están obligadas a dar esta información genérica, pero no están obligadas en ningún caso, como dice esta sentencia que os comento, a informar del importe de la compensación. Muchas veces queremos saber ¿y cuánto nos va? No. Se nos informará de una manera general de estos derechos de compensación, pero nunca la compañía estará obligada a decir la compensación que corresponde. Esta omisión de esta información que se le dé o cuando se le dé a los pasajeros de manera errónea puede ser constitutivo de una infracción, además del derecho de la competencia, ¿verdad? A nivel comunitario.
Por lo tanto, tenemos un derecho de información que es muy propio en esta rama de consumo en donde nos movemos y que prevé pues, que el consumidor tenga, en este caso el pasajero, tenga la mayor información posible en cuanto a los derechos que le asisten. Pues bien, derecho de atención, el segundo derecho. En cuanto al derecho de atención, en lo que se refiere al retraso, este se va a generar siempre que los retrasos se produzcan en los tiempos que os estoy comentando y que veis en pantalla. 2 horas en recorrido de hasta 1.500 kilómetros, 3 horas en lo que son vuelos intracomunitarios y todo vuelo entre 1.500 y 3.500 kilómetros y de 4 horas en vuelo de más de 3.500 kilómetros. En este caso, en los casos que procedan, os recuerdo que en menos de 2 horas no es retraso, por lo tanto no procede ningún tipo de derecho de atención. Bien, pues en estos casos tiene que darse un derecho de atención muy general, de comida y bebida suficiente, 2 llamadas telefónicas, bueno, que actualmente con los móviles carece un poco de sentido, pero sí el acceso al correo electrónico, que nos puede servir para hacer una reclamación, por ejemplo. Alojamiento en el hotel, si es necesario pernoctar como consecuencia del retraso, o si es necesario una estancia adicional a la que sea prevista, que estuviera prevista el pasajero. Y en el caso que sea necesario un transporte entre el aeropuerto y el hotel donde se debe de hospedar a la espera o como consecuencia del retraso, también tendrá la compañía que cubrirlo. Si no se cumple con esta obligación, bueno, pues el pasajero deberá de tener la precaución de guardar todas las facturas de esos gastos que ha tenido para poder después reclamarla en atención de estos gastos que haya podido tener. Esto lo establece la sentencia que tenéis ahí señalada de McDonald's en el asunto C12 del año 2000. Sí es importante 2 cuestiones. Si el pasajero previamente a la salida, porque está fuera de la zona de la Unión Europea, recibe este tipo de asistencia en el aeropuerto de origen, regresa a la zona europea, ya se tiene, digamos, como cumplida la obligación. Es decir, no podríamos reclamar que ese derecho de la asistencia no se ha producido en virtud del reglamento porque se le ha dado en el aeropuerto fuera de la UE. Y también es interesante establecer que el transportista puede denegar lo que es el derecho de atención y en lo que se refiere precisamente al alojamiento en un hotel, si, por ejemplo, ese alojamiento en el hotel afecta al vuelo en el que se tiene programada que el viajero va a salir. Es decir, que si ocurre la situación de retraso a las 10 de la noche y nos establecen que la salida del próximo vuelo a las 5 de la mañana, pues evidentemente no nos van a llevar a un hotel para estar 4 horas y volver. Entonces, en ese caso sí puede, digamos, la compañía exonerarse de lo que es el derecho de atención y en lo que se refiere a el alojamiento y el transporte a un hotel cerca. El tercer derecho supone el reembolso. El reembolso o transporte alternativo. Seguimos estando dentro de lo que es el retraso. El reembolso se establece o el transporte alternativo siempre que el retraso sea de 5 horas o más. Es decir, este derecho está condicionado a lo que es la hora, las horas de retraso. Por lo cual volvemos, y aquí sí hay mucha incidencia de los transportistas, porque supone algo más de dinero en el sentido de matizar bien lo que son las horas de llegada, ¿no? Y en ese caso es de 5 horas y el pasajero, bueno, pues decide no viajar ya, pues no le interesa. En ese caso tendrá derecho al reembolso en 7 días de todo el coste íntegro del billete, al precio al que evidentemente lo compró. Y solamente correspondiente a la parte del viaje no efectuada. Y a la parte del viaje efectuada si el vuelo ya no tiene razón de ser. Quiere decir que el retraso puede afectar a varios vuelos, porque ya si no se sale del primero, hay un enlace con otro vuelo que ya no interesa y por lo tanto, si este retraso ha sido de 5 horas y la parte del viaje efectuada que ha hecho el viajero pues son 2 escalas y tenía 3, pues habrá que devolverle esas 2 escalas que ha realizado, ¿no? Porque ya el vuelo no le interesa. Además, también le corresponderá un vuelo de vuelta al primer punto de partida que se establece lo más rápidamente posible. Estamos ante un concepto indeterminado que, bueno, que las compañías lo suelen abusar de él, ¿no? Y la devolución, en el caso de que el pasajero opte por
por la devolución, el reembolso, puede hacerse por cualquier medio de pago, ¿no? Eso lo establece la sentencia del FLIC. Y el único derecho que va a tener el pasajero es exigir el reembolso en su moneda, en la moneda nacional de su país. Efectivamente, en el caso de elegir el reembolso, cuando llegarse al destino con más de 3 horas de retraso, no genera derecho a compensación. El derecho de reembolso elimina la compensación. Y finalmente entramos en lo que es el derecho de compensación. Lo primero que tenemos que decir es que no es un concepto que establece el reglamento comunitario, sino es un concepto jurisprudencial en 2 sentencias del TJUE, concretamente el caso Sturgeon, que ya hemos referido a ella, y en otro caso nuevo, que fue el caso Nelson. Estas 2 sentencias establecen que cuando el pasajero llega con un destino final de 3 o más horas después de la hora de llegada, se considera con la figura de gran retraso. Entonces, si la compañía aérea no le ofrece tomar otro vuelo que le permita salir no con más de 1 hora de antelación con respecto a la hora de salida que se tenía prevista y con llegada con menos de 2 horas de retraso, en ese caso tendrá derecho a una compensación. Una compensación que yo creo que todos conocéis y que viene delimitada por las distancias kilométricas. Tenemos 250 hasta la distancia de 1.500 kilómetros, 400 euros en los casos de vuelos intracomunitarios, de más de 1.500, y para todos los demás, entre 1.500 y 3.500, y la más alta, que es de 600 euros para todos los vuelos de más de 3.500 kilómetros. Esta compensación, en el caso Sturgeon, la redujo en un 50%. La redujo en un 50% en el caso de que se ofrezca a ese pasajero la posibilidad de ser conducido hasta su destino final en un transporte alternativo. Y con una diferencia de hora de llegada respecto a la prevista para el vuelo que inicialmente iba a realizar, pues no superior a 4 horas. Y para todos los vuelos de más de 3.500 kilómetros. Esta sentencia solamente trató esta distancia de 3.500 kilómetros. Posteriormente veremos que esta reducción del 50% también se produce en vuelos de hasta 1.500 kilómetros y entre 1.500 kilómetros y 3.500 kilómetros. Lo único que ocurre es que solamente Sturgeon lo que analizó fue esa compensación de más de 3.500 kilómetros. Este derecho de compensación puede presentar algún problema en los que son los vuelos de conexión. Es decir, si se tiene derecho o no por gran retraso, cuando existen varios transportistas o cuando la distancia es bastante larga. En primer lugar, cuando existen vuelos de conexión, hemos visto que los kilómetros son importantes para determinar el importe de la compensación. Pues bien, se debe calcular la distancia en función de la ruta ortodrómica. La ruta ortodrómica es como una... No es la línea recta. Para que os hagáis una idea, las aves, pues, utilizan la tosodrómica, es decir, utilizan la línea recta, salvo las aves polares que utilizan precisamente la ortodrómica. Es la distancia más corta, dado que la esfera terrestre pues, tiene la circunferencia, pues debe calcularse a tenor de esa curva que se realiza y no de una manera recta. Eso lo establece la sentencia Folker que tenéis en el asunto 11/2011. En el caso de que se tenga vuelos conectados que pierden una conexión dentro de la Unión Europea o fuera de la Unión Europea con un vuelo procedente de un aeropuerto que está situado también en la Unión Europea, se tendrá derecho a compensación por gran retraso. En este sentido, da igual donde se tenga el domicilio de la compañía. Quiero decir que da igual que sea comunitaria o fuera de la comunidad. En estos casos, se ha perdido una conexión dentro de la Unión Europea o fuera de la misma con un vuelo que procede de la Comunidad Europea y en este caso, ya os digo, siempre va a proceder el derecho a la compensación. No hay que echarle cuenta en ningún caso a lo que es el domicilio de
del transportista. Y si finalmente los pasajeros parten de un aeropuerto de un país que no pertenece a la Unión Europea hacia un aeropuerto que sí está en la Unión Europea y que se utiliza varios transportistas de distintos domicilios fuera de la UE, incluso dentro de la UE, o únicamente también por transportistas de la UE, el derecho de compensación debe evaluarse solamente en relación con los vuelos que sean operados por transportistas de la Unión Europea. No aquellos de los transportistas que tengan domicilio fuera de ella. Y finalmente, el retraso en la llegada, cuando el pasajero acepta un vuelo a un aeropuerto distinto de aquel, da derecho también al derecho de compensación, a que sea compensado el pasajero. Esto puede suceder, bueno, se acepta un vuelo distinto, al primero que nos programaron, esperamos su salida, y ese vuelo segundo se retrasa. Pues evidentemente tendremos doble derecho a lo que es la compensación. Os señalo aquí dos sentencias muy importantes. Inicialmente son contra la compañía American Airlines, y es por los problemas que se pueden plantear en estos vuelos en los que intervienen transportistas fuera de la Unión Europea. Tenéis el asunto 436 y el asunto 566, ambos del juez, ¿no? Entonces, estas dos sentencias establecen de una manera clara dos circunstancias. Si el vuelo ha sido concertado por una agencia de viajes, bueno, que ha facturado un precio total y simplemente ha emitido un billete único para todo lo que es el viaje que va a realizar, si se parte de un Estado miembro y sufre un gran retraso en la llegada al último vuelo, es decir, el último destino que tenga, aunque sea fuera de la Unión Europea, se tendrá derecho a lo que es la compensación. Y el segundo supuesto es el caso de varios vuelos, un vuelo con varias escalas, con varios tramos, y en este sentido, da igual la compañía, y imaginaros que el retraso se produce en mitad de la escala. Imaginemos un vuelo que sale, bueno, el pasajero va hacia Washington, sale de Málaga, esa primera escala la hace correctamente, en Washington tiene que hacer una escala porque su destino final es Montreal. Bueno, pues si el retraso se produce en esa segunda escala, que está fuera de la Unión Europea, se tendrá también derecho a la compensación aun cuando se haya producido el retraso en una escala intermedia fuera de la Comunidad Europea. Eso lo establece ese asunto 566 y es muy interesante pues porque determinó que American Airlines, pues, momento en el que hizo lo que es el transporte, pues en estos dos asuntos, pues perdiera ganó el consumidor en el sentido de que tenía que compensar. Esto se produce sobre todo en los vuelos de conexión. ¿Qué establece el Convenio de Montreal en cuanto a todo esto? En cuanto a los retrasos. Pues simplemente que el transportista será responsable siempre que no demuestre que adoptó las medidas razonables para evitar. Es decir, el convenio de Montreal no reconoce estos derechos, pero sí evidentemente utiliza o establece unos derechos de resarcimiento al pasajero. ¿El cuánto indemnizatorio? Bueno, pues mucho más claro. Tiene un límite de 5.346 derechos especiales de giro, que es una especie pues, de divisa creada y utilizada por el Fondo Monetario Internacional, y que, bueno, yo ya la consulté y está en el valor que tiene, 1.2302 euros, es decir, va fluctuante, va como una cotización en bolsa. Este máximo, que sería de 6.576,64 euros en caso de una reclamación basada en el Convenio de Montreal, engloba la totalidad tanto de los daños materiales e incluso morales. Es decir, que es un límite quizás es alto, debemos reconocer que es alto, pero que no admite sobrepasarlo en el caso de que nos pasemos en el Convenio de Montreal.
Bien. Cancelaciones de vuelo. Volvemos a los 4 derechos que nos amparan. Derecho de información, derecho de asistencia, derecho de reembolso, derecho de compensación. Bien, en los casos de cancelación el pasajero mantiene los mismos derechos de información. No voy a reiterar en ello por no alargarme mucho, pero ya recordáis que el cartel del mostrador, los folletos informativos, etc. Por lo tanto, los mismos derechos de información. En cuanto a los derechos de atención, exactamente los mismos. Darle comida, 2 llamadas telefónicas, correo electrónico, alojamiento y transporte en hotel, transporte desde el aeropuerto hasta el hotel en el caso en el que sea preciso hacer. Es decir, que se reiteran los derechos tanto de información como de información que nos referíamos con anterioridad en la figura del retraso. El derecho de reembolso sí se modifica. Estamos ante una cancelación del viaje, es decir, ya no puede viajar el pasajero. Bueno, no puede viajar en ese vuelo. En ese caso, la compañía le ofrecerá, tiene que ofrecerle 3 opciones. O bien le reembolsa el coste del billete dentro de los 7 días siguientes, o bien le ofrece un transporte alternativo a su destino final que sea lo más rápidamente posible, o es más un concepto indeterminado, y en las condiciones del transporte, pues evidentemente que sean equiparables. O finalmente un transporte alternativo en una fecha posterior, ya que convenga al pasajero. En el caso de que el pasajero elija esta opción, ya deja de tener el derecho de atención al que hablábamos antes. Por lo tanto, el pasajero deberá de elegir dentro de las 3. No son acumulables. Si elige una, no puede elegir como es natural las 2. No obstante, aunque exista esta elección por parte del pasajero, no por ello se renuncia a lo que es el derecho a la compensación. Es decir, este derecho de reembolso es prácticamente incompatible con el derecho a la compensación. Entonces, si puede ocurrir que el transportista no ofrezca ningún tipo de estas 3 soluciones al pasajero, y en ese caso, en el que no la ofrezca, pues el pasajero tendrá que tener la precaución de guardar todas las facturas, tickets, etcétera, que justifiquen todos los gastos originados, que son los de normalmente volver a su destino inicial, el alojamiento, las comidas, etcétera, que haya podido tener. Eso en el caso de que la compañía no haga ofrecimiento de ninguna de esas 3 opciones. Compensación. Bueno, en caso de cancelación de vuelo tendrán de nuevo una compensación por valor de 250, 400, 600 euros. Se podrá hacer reducida en un 50%. Aquí, antes os dije que la sentencia de extorsión se hablaba solamente de la reducción del 50% en los casos de vuelos superiores a más de 3.500. Pues bien, también lo será posible reducir esta compensación en caso de que se ofrezca a los pasajeros la posibilidad de ser conducidos hasta su destino final en un transporte que sea alternativo, con una diferencia en la hora de llegada respecto a la prevista de 2 horas, en caso de 1.500 kilómetros, 3 horas, 1.500 y 3.500 kilómetros, o 4 horas para todos los vuelos de más de 3.500 kilómetros, que era a lo que se refería la sentencia de Sturgeon. Pero, como os decía, se amplía a distancias inferiores. Bien, cuando la compañía, pese a cancelar los vuelos, no tiene obligación de abonar esta compensación. Pues bien, en 3 supuestos. La compañía informa de la cancelación con 14 días antes del vuelo programado. No se genera derecho a la compensación, ya sabéis que bueno, pues, el derecho del consumo, pues muy propio este plazo, ¿no? De 14 días en lo que son los derechos de existimiento. Bueno, no es lo mismo, pero estos días parece que son un esqueleto común en lo que son las comunicaciones y las cancelaciones. Si la información que da la compañía es entre 2 semanas y 7 días antes del vuelo programado y ofrece un transporte alternativo que sale con no más de 2 horas de antelación y llega al destino final con menos de 4 horas de retraso, también podrá reducirse la compensación en un 50%.
Y finalmente, si lo comunica con menos de 7 días de antelación y ofrece un transporte alternativo que sale con no más de 1 hora y llega con menos de 2 horas de retraso, también tendrá derecho a de no abonar la compensación a la que no estamos recibiendo. Aquí hablamos de un procedimiento de comunicación, quiero decir, de información al consumidor. En la sentencia del TJUE, en el asunto C-307, se analiza un supuesto en el que el transportista comunica la cancelación a la agencia. Pues bien, esta sentencia considera que esa notificación... ¿El entrar a la plataforma de curso de Learning? Sí. Había escuchado una voz de fondo. Ha habido una interferencia. Vale, pues continúo. Os decía que esta sentencia lo que viene a decir es que, bueno, que la notificación realizada a la agencia de viaje no supone una notificación formal a los efectos de que no se desaparezca la obligación de abonar compensación. Es decir, esta notificación que tiene que hacer de cancelación, el transportista tiene que hacerlo personalmente al pasajero, en el correo electrónico que tenga indicado o la forma de comunicación por SMS que se tenga indicada en estos casos. En el Convenio de Montreal, la norma, el artículo 29 del convenio solamente se refiere a los retrasos. Pero sí es cierto que el TJUE, en esa sentencia, bueno, tenía una sentencia de 23 de octubre del 2010, que recuerdo el asunto, y bueno, viene a determinar que aun cuando el artículo 29 del Convenio de Montreal no establezca lo que son el derecho a la compensación en caso de cancelación, sí tienen los pasajeros derecho al mismo, a reclamarlo hasta las cuantías máximas que vimos en el caso de los retrasos. Y finalmente tenemos la denegación de embarque. La denegación de embarque, cuando se produce, es decir, cuando nos deniegan embarcar pese a tener nuestra documentación en regla, bueno, pues la compañía está obligada a pedir voluntarios entre todos los pasajeros que vayan a volar en ese vuelo. En el caso de pues, que existan pasajeros y que quieran renunciar al vuelo, pues lo harán hacer saber a la compañía y recibirán la contraprestación que, bueno, que consideren oportuna y que hayan negociado con esa con la compañía, ¿no? que hayan acordado que se le va a devolver. Estos pasajeros que son voluntarios tendrán derecho siempre también al derecho de la información y al reembolso o transporte al alternativo. Si no hubiera voluntarios suficientes y nos deniegan el embarque, los derechos que asisten al pasajero, pues exactamente los mismos que hemos reseñado en los dos casos anteriores en relación a la información y la atención. El derecho de reembolso en estos casos también es similar a la cancelación. Tendrán derecho a un reembolso del coste del billete dentro de los 7 días siguientes o podrán elegir, entre otras, dos opciones, que era la del transporte alternativo a su destino final lo más rápidamente posible o alternativo en una fecha posterior que convengan pasar. Es decir, estamos exactamente igual que en el caso de la cancelación. Si no se cumple, podrá reclamar el pasajero los gastos que se le hayan erogado y el transporte alternativo sí viene a establecerse en muchas sentencias, ha de ser el que le permita llegar lo más rápidamente posible a su destino. Incluso si debe de contratarse vuelo con otras compañías. En caso de la compensación en la denegación de embarque, no vamos a ser reiterativos, corresponden las mismas cantidades que hemos dicho para las cancelaciones. Convenio de Montreal, su artículo 29, no se contempla, pero por aplicación de la jurisprudencia del TJUE podrán ser reclamados daños morales o suplementarios con los mismos límites que el retraso y la cancelación. Es decir, que también podremos reclamar a través del Convenio de Montreal o por aplicación del Convenio de Montreal también podemos aplicar lo que son compensaciones por los daños que se nos hayan producido en el caso de denegaciones de embarque. Bien, establecido lo que es el marco de los derechos que se establecen en las 3 incidencias, vamos a ver ahora las causas que pueden exonerar a las compañías aéreas para
no abonar ninguna de los derechos a los que tiene, o de las compensaciones, mejor dicho, a los que el reglamento le obliga. El propio reglamento, en su considerando 14, establece con carácter general en una lista abierta cuáles son esas causas de exoneración de la responsabilidad del transportista. Pues son en situaciones de inestabilidad política, condiciones meteorológicas incompatibles con la realización del vuelo, riesgos para la seguridad, deficiencia inesperada en la seguridad del vuelo y huelgas que afecten a las operaciones de un transportista aéreo encargado de efectuar el vuelo. Eso es lo que dice con carácter general el reglamento, pero existen, como veremos después, más circunstancias que pueden exonerarla y que no están incluidas dentro de esta lista abierta. Vamos a ver cada una de esas circunstancias. Vamos a agruparlas y los criterios interpretativos en los criterios sobre algunos de estos problemas que señalan lo que es el reglamento. Respecto a los problemas técnicos que puedan tenerse en las aeronaves, en el asunto 44 y 34, son dos asuntos del año 2009, las únicas averías que pueden considerarse como circunstancias extraordinarias, es decir, que exoneran a la compañía a pagar compensaciones, son las averías debidas a los impactos de los pájaros, los objetos extraños en las pistas, es decir, objetos que no deberían de estar en una pista, imagínense, pues, no sé, un tornillo en mitad de la pista, ¿no? Un tornillo grande, me refiero a un pequeño. Hace poco se suspendieron varios vuelos, lo comentó siempre, por un perro vagabundo que se encontraba pues en una pista y no lograban localizarlo hasta que finalmente lo hicieron. Tardaron varios días y produjo la cancelación de varios vuelos. Pues esto sería un objeto extraño, ¿no? Que no debe de estar en la pista, ¿no? Con la salvedad de que los animales evidentemente no son objetos, ¿no? Pero bueno, para que sirva de ejemplo. Y también se consideran como circunstancias extraordinarias las detectadas por el fabricante que afectan a toda la flota de aviones. Los fallos, pues muchas veces recibimos una nota que vuestro vehículo, si está fabricado en el año tal, pues tiene un... Bueno, pues en caso de que sea o afecte a aviones, también en ese caso se considerará como causa que exonera de responsabilidad a la compañía aérea. En cambio, la sentencia del caso 549 establece que un problema técnico que salga a la luz durante el mantenimiento propio de la aeronave o que sea consecuencia de la falta de mantenimiento de esa aeronave no puede considerarse una circunstancia extraordinaria. No exonera a la compañía de pagar las compensaciones. No es una sentencia, sino volvemos a las directrices que interpretan el reglamento, un defecto de fabricación oculto que se revela por el fabricante de la aeronave o por una autoridad competente, o los daños sufridos por la aeronave como consecuencia de actos de sabotaje o terrorismo, sí tienen la consideración de circunstancias extraordinarias. En el caso Azores, sí considera el TJUE que existe un fallo técnico que exonera a la compañía porque se trata de un aeropuerto que facilita el combustible desde una central y que está instalada en el propio aeropuerto. Hay un fallo técnico en ese suministro de repostaje de los aviones y se considera que es una causa exoneratoria. Y finalmente, en el caso 501, el daño sufrido por un neumático que estaba en la pista, se considera objeto extraño, así como cualquier escombro móvil, que es como se conoce, y por lo tanto son causas que exoneran a la compañía por ser circunstancias extraordinarias. Estos son algunos ejemplos de problemas técnicos que pueden liberar a la compañía a pagar las compensaciones. Las condiciones meteorológicas es otro grupo que establece el reglamento y que, bueno, que ha sido interpretado por los tribunales. En este caso tenemos 3 sentencias que a mi juicio son significativas y vienen a establecer en la directriz primera que os comento, que es la que interpreta el reglamento, la 5.4, que en el caso de que un transportista se vea obligado a retrasar o cancelar, o puede afectar a cualquiera de estas circunstancias, congestionado por condiciones meteorológicas que sean adversas, dice que incluso cuando estas condiciones tengan como consecuencia falta de capacidad, se considerará una circunstancia extraordinaria.
Os digo que esta directriz es muy general, es decir, en todo, pues evidentemente nos hemos montado en un avión y hemos llegado y hemos atravesado durante el trayecto una tormenta, llovía, qué escándalo, hay rayos, truenos, bueno, y la compañía aérea pues ha cumplido con su contrato, ¿no? Y esta, por eso os digo que hay que entenderla interpretándola posiblemente con las otras dos sentencias que tenéis ahí, que son de los juzgados mercantil, una de Oviedo, del 13 de marzo del 22, que consideró que la existencia de nevada en el aeropuerto al día de salida del vuelo y así como temperaturas inferiores a 0 grados, bueno, pues podría ser considerada como una circunstancia extraordinaria, pero la realmente importante es la siguiente, la de Barcelona, que bueno, que dice que la climatología persa es que, bueno, es algo que es previsible por parte de la compañía, ¿no? Y puede ser incluso inherente al ejercicio normal de su actividad y por lo tanto no deben escapar del control de ese transportista y no deben de suponer como regla general que sea una causa de excepción de la responsabilidad. Por lo tanto, fijaros siempre en esa posición del Juzgado Mercantil de Barcelona, porque las condiciones climatológicas deben de ser muy adversas para que exoneren a la compañía de abonar las compensaciones. Los casos de huelga, terriblemente comunes, ¿no? Hemos tenido hace poco una, siempre en los periodos de descanso, estivales o de Semana Santa, Navidad, etc. Bueno, es la huelga caso en la que puede fundarse la compañía para no compensar a los pasajeros. Pues tenéis ahí los asuntos acumulados, pues 195, etcétera, en el que el TJUE analiza un caso en el que los trabajadores se ponen en una huelga salvaje, de estas que son ilegales, en el sentido de que no hay un previo aviso ni una convocatoria, como consecuencia de un anuncio de la compañía aérea que va a reestructurar la plantilla. En respuesta, los trabajadores se ponen de huelga. En ese caso, en estos asuntos acumulados se consideró que no está comprendida en el concepto de circunstancia extraordinaria y, por lo tanto, debió de compensarse a los pasajeros. Nuevamente tenemos el juzgado mercantil número 2 de Oviedo, de 15 de marzo del 22, en el caso que sí considera que existe causa de exención de la responsabilidad en caso de una huelga general del sector aeronáutico. En este caso fue el italiano, siendo que el transportista, bueno, comunicó con debida antelación a los pasajeros, ofreciéndoles reembolso o una salida alternativa. Es decir, al final, la compañía lo que vino a hacer lo que la ley marca. Si usted conoce que no va a poder hacer el viaje, lo cancela con los plazos que establece la ley y punto, ¿no? Por lo tanto, es una sentencia que, bueno, no arroja muchos hechos nuevos, ¿no? Y en cambio, de nuevo en la Audiencia Provincial de Barcelona, la que siempre nos abre una línea. Quiere decir que esta sentencia establece que incluso existiendo una huelga de controladores, es decir, muy parecida a la anterior, existiendo una huelga de controladores, la compañía no acreditó la imposibilidad de tomar otras rutas alternativas, por lo que no le fue posible aplicar la exención de responsabilidad. Es decir, si la compañía no demuestra que un espacio aéreo que está ocupado o que es imposible cruzarlo, circular por él, no puede utilizar otra ruta alternativa, si no acredita que solamente esa ruta es posible, en ese caso la compañía aérea debe de indemnizar, porque no ha hecho todo lo posible para evitar. Con carácter general, en la jurisprudencia, los casos de huelgas que provienen del propio personal de las compañías aéreas son consideradas como no causa de exención. En cambio, las que son derivadas, o sea, son huelgas que afectan al sector aeronáutico y demás, con estas salvedades que os he dicho, la sentencia de Barcelona, sí vienen a ser consideradas como circunstancias extraordinarias que exonera a la compañía de pagar. Otros casos, bueno, pues simplemente para que veáis que la lista que establece el reglamento no es una lista cerrada, sino que es una lista abierta. Tenía ahí dos sentencias de Barcelona y una de Valencia, de la Audiencia Provincial, la de Valencia y del Mercantil de Barcelona, en la que sí considera el COVID como causa de exención de la responsabilidad. En cambio, la Audiencia Provincial de Valencia empieza a abrir ya el hueco en el sentido en el que viene ya a no considerar como causa de exención el COVID. Este fue un caso en el que se cancela el vuelo, si no recuerdo mal, unos días en el momento en el que finalizan las restricciones y se comunica con 2 días de antelación. La compañía justifica que no abona las compensaciones por la existencia del COVID, pero la Audiencia Provincial de Valencia
en sentencia de prácticamente hace un poco más de un año, vino a considerar que ya no podía justificarse el COVID como una causa excepcional, sobre todo porque ya habían terminado las restricciones y, sobre todo, por el tiempo en lo que le había comunicado la compañía a los pasajeros. Si se considera que es causa exoneratoria de la responsabilidad, una nube de ceniza, un volcán en La Palma, hace tiempo no hay que ser tan mayor, pero recordamos un volcán en Islandia que anuló todo el tráfico aéreo en Europa y pues, por supuesto fue considerado como causa de exención de la responsabilidad. El caso de desvíos de vuelos por pasajeros conflictivos también se considera, tenéis una sentencia en la que intervino Transporte Aéreo Portugués, en la que un pasajero conflictivo pues hizo desviar el vuelo. En ese caso, pues también se consideró como una causa de exención de la responsabilidad, siempre y cuando, evidentemente, el transportista aéreo no hubiera contribuido a que ese comportamiento conflictivo se produjera, ¿no? En ese caso no sería causa de exención. Pero en este caso, el pasajero conflictivo pues no era por motivo de ninguna causa propiciada por el transportista y fue considerada como exención de la responsabilidad. Y finalmente, en la protesta que hubo en el aeropuerto de Barcelona cuando se publicó la sentencia del proceso, pues fue considerada como circunstancia extraordinaria que también estableció la exención a las compañías aéreas de indemnizar. Bien, establecido todo lo que es el régimen de compensaciones, establecido las causas en las que es posible la reducción del 50% o incluso las causas en las que se puede exonerar la compañía de abonar lo que son las compensaciones, pues bien, ¿qué puede hacer el pasajero? El pasajero tiene dos opciones. O bien presenta una hoja de reclamación que las compañías aéreas deben disponer, como bien todos sabéis, a disposición en los mostradores de información o puntos de venta, o bien lo realiza a través del formulario de reclamación dirigido contra la compañía aérea que también debe de disponer la compañía afectada, en su caso, a disposición de los pasajeros. Pues bien, entramos entonces que se produce lo que es la reclamación que se realiza a la compañía aérea a través del pasajero y la sentencia en el caso del TEJU, en el caso 597, vino a establecer con carácter reciente, pero bueno, vino a establecer con carácter muy general a los Estados miembros que se podrían establecer una serie pues, de organismos mediadores, ¿no? Esos organismos mediadores lo que intentan evitar pues que el procedimiento. No vamos a hablar que es como el CEMAG en materia laboral, pero bueno, algo que se pudiera parecer, no pudiera tener similitud. Y entonces pues le han dado facultades a estos organismos mediadores pues para que requieran y reclamen lo que sean las indemnizaciones que pudieran corresponder a los pasajeros que utilicen este medio. Este organismo en España ya sabéis que es la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, la ESA, en cuya regulación en el procedimiento pues, ha sido reciente, quiero decir que fue del pasado 14 de marzo cuando se publicó la orden que tenéis ahí reseñada. En este caso el funcionamiento o el procedimiento es muy simple. En el momento en el que ha pasado un mes en el que el pasajero reclamó en ese mostrador o a través de su hoja de reclamaciones, reclamó a la compañía aérea, pues si pasa un mes podrá presentar una reclamación ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. La reclamación es muy fácil, quiero decir, si os metéis en su página web, es una simple reclamación en la que se acompañarán pues, los documentos que tengáis oportuno de acompañar, aunque después en periodo de prueba, pero es relativamente fácil, hay que indicar sobre todo bueno, el número del vuelo, condiciones específicas de lo que es el pasaje y poco más. Quiero decir que cualquier persona que no sea instruida en derecho puede prácticamente hacerla, aunque siempre es conveniente, como es natural, que la hagamos letrado en el sentido, porque esto va a ser una reclamación previa, y ya sabéis que las reclamaciones estas previas después nos vinculan, nos pueden vincular en el grupo. Pues bien, en el caso de que se presente en el organismo, la compañía dará traslado a lo que es la compañía aérea por 20 días para alegaciones y pruebas.
se va a practicar la prueba que hayan propuesto las partes y se dará un nuevo plazo de alegaciones que es común para tanto compañía como pasajeros de 10 días. Bueno, para analizar la prueba, que se valorar la prueba, ¿no? Para que ambas partes valoren dicha prueba. Y pasado este tiempo, pues ya se dictará la resolución. Esta resolución es vinculante para la compañía aérea y no lo es para el pasajero. Si el pasajero puede estar no de acuerdo con esa resolución e irse al procedimiento judicial que crea conveniente. Pero sí es importante que es vinculante para la compañía aérea. Y también lo importante es que una vez que la resolución condena a la compañía a pagar una cantidad, la cantidad que sea, que entienda lo que es la AESA corresponde, pues bien, una vez que sea dictada, se van a tener, la compañía va a tener un mes para, desde que se le notifica, atender esa reclamación, es decir, abonarle la indemnización al pasajero. Si no lo hace en el plazo de un mes, en ese caso, no quiero llamarlo laudo arbitral, pero esa resolución que establece la cantidad en la que la compañía debe indemnizar, podrá ser ejecutada mediante una demanda ya en el juzgado. Es decir, tendrá fuerza ejecutiva, como si fuera pues, una sentencia. Es decir, más o menos como es el sistema de mediación que se está instaurando en nuestro país. Por lo tanto, este es el procedimiento que puede utilizar el pasajero en caso de intentar evitar un proceso judicial. En caso de un procedimiento judicial, bueno, pues me gustaría así daros algunas notas, ¿no? Algunas notas que seguramente conocéis, pero que no es malo recordar. En el supuesto de que se inicie una vía judicial, la competencia objetiva, ya sabéis que cambió por la ley recientemente, bueno, ya desde julio del año pasado, en la que los juzgados de lo mercantil dejaron de conocer de estas cuestiones y conocen de otras cuestiones y evidentemente relacionadas con el transporte, pero en estas, en lo que se corresponde con las indemnizaciones y reclamaciones de la incidencia en el transporte aéreo, pues ya dejaron de tener la competencia y se establecen o hay que reclamar en los juzgados de primera instancia que vengan a corregir. En cuanto a la competencia territorial, bueno, la demanda o la reclamación de compensación se puede presentar, y en esto el asunto Reder es muy clarificador y es muy antiguo, se puede presentar nuestra reclamación a lesión del consumidor, bien ante el Tribunal Nacional competente en el lugar de origen, que es el más cómodo, o en el de destino que figura en el contrato de transporte. Es decir, que tenemos una amplia competencia territorial. Lo normal es que la presentemos, bueno, pues en el transporte aéreo siempre que el pasajero viva allí, ¿verdad? Y entonces pues será lo más cómodo. También se mantiene la opción de presentar una demanda ante los tribunales del domicilio del transporte. Esto ya os digo, una interpretación que realiza en el asunto 204 la sentencia Reder. Prescripción de la acción. Bueno, el reglamento no fija ningún plazo. Entonces, tenemos que someternos a nuestra legislación nacional. En este sentido, el Convenio de Montreal sí es cierto que establece un plazo de 2 años. Pero este plazo de 2 años no se aplica a las reclamaciones que hagamos en base al reglamento. Por lo tanto, como no hacemos o no podemos aplicar el Convenio de Montreal y el reglamento no establece ningún plazo de prescripción, resultará el general establecido en 1964 del Código Civil, que la acción prescribirá a los 5 años desde que pueda exigirse el cumplimiento de la ley. Por lo tanto, si hacemos una reclamación en base al reglamento, 5 años. Si lo hacemos en virtud del Convenio de Montreal, cuidado, porque el plazo de prescripción son 2 años. La legitimación activa, bueno, se admite mayoritariamente pues, lo que es la cesión de crédito. Ya sabéis, estas compañías, estas empresas, que bueno, que reúnen a varios pasajeros y lo que hacen es se les cede el crédito y reclaman en nombre de todos a la compañía aérea pues la incidencia que hayan tenido. Por lo tanto, aunque hubo una serie de dudas al principio, ahí tenéis sentencias que vienen a reafirmar que la cesión de crédito es posible en esta reclamación y es admitida y que por lo tanto tienen legitimación activa.
¿Cuál es un caso en lo que no se tiene legitimación activa? Lo tenéis en esa sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Madrid. En esa sentencia se analiza un caso en el que no existe realmente una cesión de crédito, sino lo que hace esta empresa es como una gestión de cobro, en el que la empresa va a cobrar un porcentaje de lo que perciba de las compañías. Pues bien, esta sentencia considera que eso efectivamente no es una excepción del crédito y por lo tanto no se tenía legitimación activa, o esta empresa no tuvo legitimación activa, perdió el procedimiento en tanto y en cuanto no se consideró, pues eso, una cesión de crédito. Por lo tanto, hay que mirar siempre, bueno, hay que tener cuidado que una simple gestión de cobro no nos va a suponer tener legitimación activa en el procedimiento judicial que iniciemos. Bien, legitimación pasiva, ¿quién demandar? Bueno, pues el reglamento lo establece bastante claro en los artículos 4.3 y 5.1c. El reglamento dice que será el transportista aéreo encargado de efectuar el vuelo. Pero, ¿quién es el encargado de efectuar el vuelo? Por eso tenemos diversas sentencias, el caso Weir, el caso 532 del 17, que viene a ampliar bastante lo que es el concepto de transportista, ¿no? Porque no solamente afecta a lo que es aquel que materialmente ejecuta el vuelo, la compañía que ejecuta el vuelo de una manera, digamos, física, sino también al transportista que contrató el viaje, con el que contratamos el viaje. En esos casos podemos demandar a los dos como legitimados pasivos. Evidentemente, siempre mi consejo es reclamar a quien se contrató el transporte. Pero la legitimación pasiva se abre también a aquellas compañías que al final son las que realizan o se ve afectado el retraso o la cancelación, ¿verdad? Pues bien, también nos permiten reclamar a esas compañías que efectivamente han realizado el viaje. Legitimación pasiva, en el caso de viajes combinados, no es que sea complicado. Lo que sí es cierto, yo decía que el reglamento es compatible con la legislación de viajes combinados, reguladas, como bien sabéis, en una penosa actividad legislativa incluida en la ley sobre consumo. Yo no digo que, en fin, el turismo en España, y permitidme esta pincelada, se regula en normas que bueno, yo creo que el legislador a veces desprecia, ¿no?, el sector, ¿no? Y en este sentido, una ley tan importante como la de viaje combinado, ya sabéis que fue por la premura que había, porque se nos pasaba el plazo de la directiva y había que meterlo, y se metió pues la Ley General de Consumidores y Usuarios, en cambio de hacer una ley propia de viajes combinados. Bueno, en ese sentido no me enrollo más. Quiero decir que el viaje combinado lo que supone que, bueno, ya sabéis que un viaje en el que, pues, como su nombre indica, se combina, pues, entre otras muchas cosas, transporte, alojamiento y cualquier otro servicio turístico, pues bien, plantea un problema en cuanto a la legitimación pasiva que los tribunales han venido a clarificar ya bastante, o no abren muchas posibilidades. Quiero decir, en un viaje combinado se contratan todos esos viajes y lo hacemos bien. Ya sabéis que normalmente aparece un agente mayorista, un organizador del viaje, y ese viaje se vende por los minoristas o las agencias de viaje minoristas. Puede ser mixta, ¿no?, que coincidan las dos en la misma. Entonces, en la ley de viajes combinados establece la responsabilidad solidaria de esta agencia frente al usuario. ¿Qué significa esta responsabilidad solidaria? Que los usuarios, los que hayan contratado este viaje combinado, en cualquier, digamos, incidencia que hayan tenido en cualquiera de las empresas que intervengan, hoteles, transportistas, empresas de alquiler de coches, bueno, pues pueden reclamar directamente a la agencia de viajes. Y en el caso de que reclamen a la agencia de viajes por una incidencia, por ejemplo, en el transporte aéreo, será después la agencia de viajes la que resarcirá a los pasajeros, o a los viajeros en este caso, y será la agencia de viajes la que después reclamará, tendrá derecho de repetición contra las empresas incumplidoras, y si así lo fue, pues ante la compañía aérea. Sí es importante resaltar que no se pueden acumular la acción derivada de los viajes combinados con la de los reglamentos. O una u otra. Pero no podemos jugar al doble procedimiento, reclamamos en uno y reclamamos. Evidentemente, el consejo es muy claro. Si solamente la incidencia ha sido en el transporte aéreo, yo siempre aconsejo reclamar directamente a la compañía aérea. Si ya la cuestión deriva de otros conceptos, es decir, de
de otras incidencias en el viaje, como puede ser un alojamiento o otras circunstancias, pues entonces ya tendríamos que reclamar. Mi consejo es siempre reclamar a la agencia de viaje. Fuera de estos casos, los conocidos como viajes de servicio que tiene la agencia, de servicio suelto, es decir, cuando solamente vamos a una agencia y contratamos un transporte aéreo, un billete de avión, oye, sácame un billete de avión para la final de la Eurocopa, donde sea. Bueno, pues en este caso, si hay incumplimiento de transporte aéreo, en el transporte aéreo, la legitimidad pasiva nunca la va a tener la agencia, ¿eh? Nunca podemos reclamar a la agencia, sino directamente al transportista. Muchas veces se piensa que la agencia de viaje no ha vendido ese billete y que por lo tanto asume esa responsabilidad. No, la agencia es simplemente una mediadora, pero nunca en ningún caso responderá de la incidencia en el viaje que haya tenido o haya sido derivado del transportista. ¿Qué son los daños reclamados? Bueno, ¿qué podemos reclamar? Ya hemos visto que las compensaciones que puede reclamar el pasajero en caso de aplicación del reglamento y en caso de aplicación del convenio. No obstante, aquí sí os señalo el artículo 12 del reglamento, que fue interpretado por la sentencia Walsh, en el caso 63 del año 2019, que también es citada por una sentencia de la Audiencia Provincial de Ourense de julio del 2020, en la que viene a establecer que independientemente de que reclamemos las compensaciones, el juez nacional, en este caso el juez español, puede conceder en las condiciones que se establecen en el Convenio de Montreal o por el derecho nacional indemnizaciones de daños y perjuicios, incluidos los daños morales, ¿no? Por el incumplimiento del contrato de transporte. Esto dice esta sentencia. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Podemos reclamar una compensación suplementaria? Sí podemos hacer. Lo que no podemos hacer es reclamar una compensación suplementaria en la que se contemplen los gastos que sobre todo el reglamento obliga a compensar. Es decir, no podemos establecer otros conceptos, o mejor dicho, debemos establecer otros conceptos indemnizatorios que el reglamento no establezca. Y dentro de estos, y por eso se pueden reclamar, y dentro de estos conceptos están los daños morales. Ya hemos visto que en el Convenio de Montreal la cantidad máxima comprende los daños morales, pero el reglamento no dice nada de los daños morales y permite esta reclamación o compensación suplementaria. Volvamos al principio. Decíamos que el reglamento y el convenio se pueden coordinar entre sí. Es decir, podemos hacer una reclamación en base al reglamento y si existen derechos que no contempla el reglamento y que creemos que debemos intentar su resarcimiento, pues en ese caso podemos aplicar el convenio de Montreal. Ya os digo que en estos los casos más típicos son los de los daños morales que sí reconoce el convenio de Montreal, incluida en su quantum indemnizatorio máximo. Y también es cierto que lamentablemente, y con esto vamos a terminar, lamentablemente los daños morales son escasamente valorados en nuestro país. Ahí tenéis algunas sentencias, hay múltiples que vienen a denegarlo, es decir, la mayoría de las sentencias consideran que sí se da derecho a la compensación por retraso en los términos establecidos en el reglamento, aquellos derivados también de la falta de atención, eso sí lo considera siempre, pero el daño moral viene casi por norma a denegar. ¿Excepciones? Pues que tampoco es que sean unas excepciones en las que el pasajero pues obtenga unas indemnizaciones altísimas, ¿no? Tenéis ahí, pues, no sé, 5 ejemplos, 4 de la Audiencia Provincial de Ourense, que establece una indemnización de 400 € por un retraso de 24 horas, en la que se perdió un día de vacaciones en Bali. Sentencia de Palma de Mallorca, 24 de enero del 18, 350 € por retraso, cancelación, incidencia en el vuelo alternativo en un periodo navideño. Es decir, que estamos hablando de un daño moral que pudiera ser valorable de pérdida de una fuente. El juzgado consideró en esa cantidad nimia, 350 € el perjuicio causado por daño moral. La de Madrid, de 26 de julio del 2022, que en un retraso
nada más y nada menos de 17 horas en la llegada, con una indemnización de 112,50 euros, y la de Barcelona de 13 de julio de 2022, con un retraso de 24 horas, una indemnización por daño moral de la ridícula cantidad de 200 euros. Por lo tanto, el daño moral podéis reclamarlo, se puede reclamar, como no es otra, no se deduce de la aplicación de las dos normas que os he comentado, pero la esperanza de conseguir una indemnización por ese concepto es bastante improbable, y si lo conseguís, pues será de muy baja cuantía. Y bien, yo con esto creo que he terminado, creo que más o menos he cumplido el tiempo, ha sido un poco 1 hora y 20. Yo sé que es un poco largo, pero bueno. Una hora, David, 1 hora y 20, así que bien de tiempo, bastante ajustado para hacer algunas preguntas que nos han entrado. Bueno, algunas hay bastante, advierto, así que David, que cuando te tengas que ir, porque si tiene otro compromiso a las 6, nos dice, Pero sí, advierto que hay ya bastantes preguntas en el chat. Bueno, pues a ver si puedo nos da responder. tiempo, a ver si nos da tiempo a todas. Vamos a empezar. Aquí hay unas preguntas. A ver, sobre competencia. Cuando la salida es en Italia y llegada en Madrid, ¿es competente el juzgado de lo mercantil? Cuando se sale, estamos en territorio europeo, bueno, se aplica el reglamento y la competencia territorial, pues sí, claro. Estamos hablando de la objetiva en este caso, ¿no? Estoy leyéndola, que estoy leyéndola. Vale. Por eso vale. estoy. Bueno, es competencia el juzgado de primera instancia. A partir de julio, y aplicándose el reglamento, no queda otra. El jugador mercantil ya no tiene competencia en lo relativo a lo que es todas las incidencias del transporte aéreo. Y más entendiendo que cuando hemos visto o he intentado explicar la competencia, era muy amplia. Se puede origen, destino, incluso domicilio. ¿No? Pídele el micro, José. Pídele el micro. A ver, un momento, que tenemos una pregunta aquí en la sala y es que no estaba en 2 sitios a la vez y no me enteraba muy bien. Quería preguntar su opinión sobre el nuevo procedimiento previo que ahora ¿Se puede hacer? Española de Seguridad Aérea. Su opinión, si son rápidos, si no. Bueno, yo... ¿Se ha oído Sí, bien? sí, lo he escuchado. Creo que me ha preguntado Procedimiento mi previo sobre ante la ESA. Sí, el nuevo procedimiento. Yo confío mucho en él. Yo las incidencias que, bueno, los procedimientos que he tenido, sí es cierto que al principio contestaban bastante, bueno, cumplían no es rápido, porque tenemos un plazo, hay que esperar un mes, después tenemos los 20 días, después tenemos los 10 días. Es decir, que se nos van 2 o 3 meses. Si este plazo lo comparamos con los procedimientos judiciales, pues cierre y vámonos, son plazos muy rápidos, quiero decir. Entonces, de momento sí es cierto que últimamente está retrasándose, pero mi opinión es inicialmente muy favorable a iniciar esa vía extrajudicial, ¿no? Sobre todo porque, bueno, por tiempo, vale, pero bueno, no nos vincula, quiero decir, al pasajero no le va a vincular. Y si es vinculante para la compañía aérea. Y si no paga, bueno, vamos a tener ya avanzado un procedimiento, digamos, entre comillas, ordinario, porque nos iremos directamente, nos lo saltamos y nos vamos directamente a la ejecución de sentencia. Yo lo veo favorable, yo soy muy optimista. Gracias. De nada. Tenemos otra pregunta sobre si es un gran retraso 3 horas y 5 minutos. Bueno, es la interpretación que hemos dado, ¿no? El 3 horas y 5 minutos, hemos dicho que el gran retraso es 3 horas, ¿no? Pues si lo supera. Pues tenemos un momentito. Aquí. Tenemos la siguiente pregunta, es sobre pérdida, retraso de equipaje.
Bueno, eso. Creo que eso lo podemos dejar para otro día, ¿no? Nos Sí, daría si para otro queréis, día si queréis, deterioro y porque como sí. entremos en ese tema El necesitamos... convenio de Montreal ya aparecen otras cuestiones. Vale, vamos a ir saltando esa. Seguimos con las maletas. Vamos a ver. Bueno, perdona que te interrumpa como moderador, dice, bueno, Alfonso nos dice que sería posible obtener el documento de la conferencia. No sé si se refiere al PowerPoint. Sí, sería... yo eso te lo voy a mandar, María, y tú lo distribuyes. Sí, Sin a todos problema, los para que los ahí compañeros tengan sí. la información. ¿Qué sucede con...? Buenas tardes, me acabo de incorporar a la conferencia. Es posible lo del documento, efectivamente, va más rápido que yo, David. Vamos a seguir un momentito. La primera reclamación que hace el pasajero en el aeropuerto se hace en la hoja de la compañía aérea o en una hoja del stand para todas las compañías. Una vez hecha la primera reclamación, hay que interponer demanda con abogado y procurador. ¿Puede salir más caro el collar que el perro? No hace esa primera pregunta. Sí, bueno, respecto a la primera reclamación que hace el pasajero, se puede hacer o bien a través de la hoja de reclamaciones o bien entre los formularios que está obligado a tener la compañía aérea porque le obliga lo que es el reglamento. Cualquiera de las dos formas es válida, siempre que quede constancia de que se ha hecho, porque eso es lo importante, la constancia de que se ha hecho la reclamación in situ. Eso es bastante importante porque ahí es donde podemos determinar la hora de llegada, el retraso, etcétera. Y no nos podemos ir, el pasajero no puede irse y decir ya reclamaré mañana, no. Entonces, la puedo hacer en cualquiera de esas dos formas. Sigue preguntando si hay que... Si ahí hace falta abogado y procurador, bueno, en la demanda, si la cuantía es inferior a 2.000 euros. Una vez hecha esta primera reclamación, hay que interponer demanda, ¿no? Puede irse a esa, pero si interpone demanda judicial, pues dada la cuantía, pues dependerá, ¿no? Pero normalmente en estos casos no hace falta y, bueno, no solemos ser tan caros. Se mantiene el derecho... Bueno, perdón, David. Y no sé si preguntaba algo más. No. Sí, bueno, ya no preguntaba nada más lo del tema de abogados y procurados para las cuantías. Otra pregunta sería si se mantiene el derecho a compensación, si se reduce ese 50%, si el transportista ofrece un transporte alternativo pasado más de 2 o 3 días, una semana. 2 o 3 días. Yo no lo acepto. Pues 2 o 3 días no es un plazo razonable. Claro, es que es un concepto indeterminado, como decimos, claro, está entonces, indeterminado en el 2 o 3 reglamento días, y no... usted me va a esperar 2 o 3 días para quitarme la mitad de la compensación. No, Sí, una solución es lo antes posible. Si se logra demostrar que, bueno, que esa alternativa no es viable para el pasajero, no hay derecho, no tendrá derecho la compañía a reducirla. ¿Cómo conoce el abogado los kilómetros de la ruta ortodrómica? El piloto conoce la distancia de la ruta por navegación, por círculo máximo, pero con un abogado que reclama qué aplicación debe utilizar para el cálculo de la distancia. Bueno, pues mira... San Google dicen pues en la sala. Claro. Estoy igual como, hombre, me meto en otro tema que no tiene nada que ver. Como en las órdenes de alejamiento, ¿cómo se mide el alejamiento? Pues cogemos el Google, ¿no? Cogemos el Google y medimos y así los juzgados establecen la distancia de alejamiento. Pues exactamente igual. Quiero decir que aquí estamos ante unas aplicaciones que se pueden utilizar por Google y te miden exactamente lo que es esa distancia ortodrómica. Otra pregunta sería, ¿los seguros de cancelación de vuelo cubren todos los derechos de reintegro y compensación? Los derechos normalmente sí los cubren. Ambos, compensación y reintegro. El derecho de reintegro en el caso de reembolso, lo que es el derecho del reembolso, siempre lo cubre. Quiero decir que ya la compensación en lo que es el seguro es más complicado, evidentemente, porque la compensación ya viene determinada por un hecho, una anomalía por parte de la compañía, pero el reintegro sí. Del viaje, pues, que se tenga así contratado, una cobertura contratada, evidentemente. Seguimos. ¿Dónde se interpone la demanda en caso de que la compañía comunitaria
y en el de la compañía extracomunitaria? Bueno, depende del que apliquemos, pero la demanda, si aplicamos el reglamento, creo que la competencia es muy amplia. Quiero decir que los destinos, el origen, destino, incluso el domicilio de la empresa. Y en los casos de aplicación del convenio de Montreal, aquí sí puede haber mayores dificultades, porque debería de buscarse o debería plantearse en el domicilio de la compañía, y podemos encontrarnos con compañías que hagan estos vuelos que no sean comunitarios, y por lo tanto el fuero no lo pueda elegir el usuario. En la intracomunitaria hay mayores problemas. En la extracomunitaria, las comunitarias, origen, destino o domicilio del transportista. Ahí se puede plantear la demanda del juzgado competente, claro. Aquí hay una pregunta que no queda muy claro en el caso de la cancelación a lo que está obligado el transportista. Dice que en los casos de cancelación, los Sí. tres supuestos que los transportistas no están obligados a la compensación, o solo al 50%. Creo que sí, hay un error al entender o al explicar la pregunta. Vamos a ver, yo he dicho tres supuestos en los que evidentemente no están obligados a compensar. No sé si se refiere a esos tres supuestos en los de que la cancelación se produce con los 14 días, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en ese caso, si no hay obligación de compensar, lo es de toda la compensación. No sé si es lo que se pregunta. No están obligados a la compensación total o solo al 50% en caso de que el pasajero se acoja a uno de los tres supuestos. Es que no sé si se refiere al supuesto de reembolso, que también hay tres supuestos y hay tres opciones. En el caso del reembolso, el pasajero sí es compatible con la compensación, y en ese caso, al reembolso ser compatible, sí se le podría aplicar la reducción del 50%. Es que intuyo que la pregunta viene al preguntar los tres supuestos que los transportistas no están obligados, son los tres que he dicho, es decir, 14 días, en fin, dependiendo de la comunicación previa. Pero he intentado responder a las dos cuestiones, espero haberle resuelta al interviniente lo que es la duda que tenía. Otra pregunta sería, en caso de haber adquirido los billetes de avión por medio de plataformas intermediarias, ¿las reclamaciones deberán dirigirse a la plataforma, a la aerolínea o a ambas? Bueno, vamos a ver, las plataformas intermediarias, si entendemos por ellas que son agentes de viajes virtuales, lo que son agentes virtuales, su responsabilidad es nula. Si compramos un billete en una plataforma digital que actúa como agencia intermediadora, como agencia de viaje, la agencia no tiene responsabilidad. El contrato de agencia de viaje es un contrato de servicio. De servicio. Es un contrato en el que no es de resultado, en el que sí sería posible. Por lo tanto, a la compañía. Solo a la compañía, no a ambas. No ambas. Esta creo que se ha resuelto ya. ¿Cuánto tarda la ESA en resolver actualmente? Es que aquí habla de plazo, pero yo he tenido resoluciones en 5 y 6 meses. Que comparado con un procedimiento judicial es una gloria, la verdad. ¿Sería posible obtener el documento de la conferencia? Una sí, grabación. Eso yo a María se lo voy a pasar y lo tenéis todo a vuestra disposición para vuestro uso libre y expedito. Vamos a seguir con la siguiente. Entiendo la compensación y reembolso como algo distinto, ¿no? Pregunta, Sí, sobre todo distinto. por el tema que la compensación no se aplica en los casos de fuerza mayor, como condiciones climatológicas adversas o el asunto del perro. Quiero decir que en estos casos no se aplicaría la compensación, pero sí habría derecho a reembolso. Bueno, claro, el reembolso se produce en unas determinadas condiciones que hemos dicho, ¿no? Entonces, son distintas, son cosas distintas. Si se produce la cancelación del vuelo y el usuario solicita no un transporte alternativo, sino el reembolso de su billete,
En ese caso, ya los derechos de atención e información ya prácticamente no son aplicables, y sí es compatible con una compensación que pudiera interesar al pasajero, pero como una compensación suplementaria, no derivada del reglamento. Es decir, el reembolso de la devolución del billete ya no se hace el viaje, pero ya no va a haber retraso, ya no hay retraso. Ya no hay denegación de embarque. Y la cancelación se le ha dado una opción al pasajero que ha optado por devolución del billete, con lo cual su derecho ha sido resarcido. Distinto es que por ese motivo pues tenga otros daños que reclamar. Bueno, David, enhorabuena por la ponencia, que lo siguen dando en el chat. ¿Y puede reclamarse el lucro cesante, viajero de profesión dentista, que tiene que cancelar su cita? 3 días de retraso. Pues no la tengo puesta, pero no la tengo puesta en la sentencia y mira, en esta ponencia debería haberla puesta. Haberlo puesto, quiero decir, ya tengo un poco la boca. Analicé un supuesto de un abogado precisamente que por un retraso de un avión, pues llega tarde a un juicio y fijaros, bueno, su señoría pues dijo que eso le daba exactamente igual, el perjuicio, en fin. Y reclamó y se le denegó el lucro cesante a un compañero. Creo que recordar que era en Galicia. A ver si la encuentro y se la paso a María para que también la tengáis. Esta compañera nos pregunta que si se puede considerar cancelación un vuelo directo Málaga-Ámsterdam 10:50 de la mañana y vía correo electrónico. Ellos dicen que cambian la salida a las 6, vía Barcelona. ¿Es competente el juzgado de primera instancia? Creo que sí que la hemos contestado, la hemos contestado ya. Y es cancelación. Claro, te están dando una alternativa, pero una alternativa de horas bastante amplia. Las indemnizaciones por retraso se aplican a las maletas que llegan al destino días después de la llegada de los pasajeros. Vamos a dejar un poco el tema de maletas. Eso yo, si queréis, si María le resulta interesante, podemos... Son las 5:30. Bueno, ya, 5:30 pasada, y como a las 6 tiene David que estar en otra... No, lo digo por centrarnos un poco más en los retrasos y si queréis otro día podemos hacer pérdida, deterioro y retraso de maletas, que también da para una tarde. Y también hay indemnizaciones ahí. Sí, también, claro. Mira, Marisol, creo que pregunta. Marisol, las indemnizaciones son ínfimas. Sí, de eso estamos todos de acuerdo. Lamentable. Si vale la pena litigar por eso, a no ser que te haga en masa la reclamación. Yo siempre digo que, bueno, que siempre merece la pena reclamar. Quiero decir, por si hay un daño moral que sea evaluable y que podamos evaluarlo, aunque sea constante la jurisprudencia, que lo deniegan, no constante, porque hay algunas que como la admiten, pero bueno, merece, es que es como echar los brazos abajo y no luchar, ¿no? Entonces, que como no la dan, algún día lograremos que, sobre todo los abogados más jóvenes, yo ya voy a cambiar poco, pero cambiarán este criterio, ¿no? Y tendremos jueces jóvenes que también, yo qué sé, cambien el criterio sobre el daño moral. En cualquier caso, las sí son muy ínfimas, pero merece siempre la pena reclamarlas cuando creamos que hay derechos de nuestros clientes. Aquí preguntan sobre en cuanto a la competencia territorial, si podría ser el domicilio del demandante. Sí. Aplicándose al reglamento es muy amplia. Es muy amplia. Y sobre el plazo que tenemos para reclamar judicialmente la cancelación de un vuelo nacional. Eso. Se aplica, bueno, en este caso se aplica tendríamos que no hemos hablado de ellos, la ley de navegación aérea, pero se entiende que igual que la del reglamento. Bueno, esta pregunta es un poquito larga. Le dan la enhorabuena por la ponencia. Muchas gracias, Juan. Enhorabuena, un compañero. Y vuelo de ida y vuelta contratados con Iberia a Tailandia, con escala. Operados por aerolínea extracomunitaria. En el vuelo de vuelta se refiere al pasajero por transportista, de hecho, que con esa reserva de Iberia no hay billetes, obligándole a adquirir billetes por lo que ya había pagado en su reserva con el transportista contractual.
¿estaría más en el terreno de la denegación de embarque o en el consumo por servicio defectuoso frente a Iberia? Me surge duda al no tener billete de reserva. Vamos, aquí lo que, bueno, estamos evidentemente ante una compañía comunitaria que sale además, La comunitaria. comunitaria, Iberia, que sale además de ida y vuelta, supongo que sale de España a Tailandia, A con lo Tailandia. cual se aplica el reglamento. Entonces, en el caso de el pasajero, en el vuelo de vuelta, por el transportista de hecho, que es la compañía extracomunitaria. Vale. En este caso, exactamente la responsable sigue siendo la compañía española, Iberia. Da igual que digamos que el transportista de hecho sea no comunitario. Entonces, ahora el problema es, le obligan a adquirir los billetes por lo que ya había pagado su reserva con el transportista contractual. Aquí lo que hay es un incumplimiento, vamos, por parte, o como bien dices, posiblemente incluso un servicio defectuoso. Yo es que lo que entiendo es que le han hecho pagar de nuevo el billete, porque Iberia no hay billete, pues entonces se produce un incumplimiento contractual por parte de Iberia. Otra cosa es que le hayan comunicado denegación de embarque. Bueno, la denegación de embarque por el motivo que aluden no es un motivo razonable, evidentemente. Que no hay billete. Con esa reserva de Iberia no hay billete, ¿no? Pues entonces hablaríamos hasta de una cancelación encubierta, pero bueno. Yo lo consideraría como un incumplimiento contractual más que como una denegación de embarque. Además, se viaja, quiero decir, porque de la pregunta deduzco que realmente después compra otros billetes para realizar el viaje de vuelta, es lo que yo he entendido. Por lo tanto, ha optado por aceptar la oferta alternativa que le dio la compañía. Pasa que tiene que ser gratis, no cobrando. Hay otra pregunta que nos dice que si recomienda que sea recomendable utilizar siempre el procedimiento previo a la ESA antes de acudir a la vía judicial. Yo me podréis matar dentro de 5 meses si los procedimientos cambian y empiezan a tardar mucho tiempo, pero yo ahora mismo es lo que... Ahora mismo, sí. Vale, ahora hay una pregunta aquí un poco que, bueno, yo creo que no se le puede dar respuesta porque nos dice, llegado con más de 55 horas de retraso, ¿cuántos daños morales reclamaríamos? El daño moral no tiene límite, por el que uno considere. Ahora, los que le den, pero claro, un retraso de 55 horas es perfectamente. Es que las circunstancias son variables. Imaginaros que en este caso, pues no sé, el viaje de boda. 55 horas de retraso, pues, joder, pues prácticamente 2 días y pico y de su viaje de boda. Pues mira, y tenemos una reclamación de daño moral que puede exceder de las cantidades vergonzosas que nos dan, ¿no? David, por ir ya conformando, hemos entrado en la recta final, en las últimas 10 preguntas, así que las hojas de reclamaciones son todas iguales en todas las compañías. Sí, cada una utiliza lo que es un sistema distinto de formato, pero el contenido siempre es el mismo, quiere decir que no son iguales en su contenido. Eso lo marca lo que es el reglamento en el formulario de reclamación. Pues podemos poner una hoja de reclamación normal y corriente de consumo. Ustedes sabéis mucho más que yo de eso. Una hoja de reclamación de consumo, que esa, como sabéis, pues es un contenido establecido de manera pues legal, ¿no? Otra pregunta sería sobre la cancelación. Cuando por las prisas no se formula reclamación en el aeropuerto, ¿se debe entonces reclamar a través del formulario de la web de la compañía o se reclama previamente a la compañía? A veces ocurre que no podemos reclamar. Yo he dicho que lo aconsejable es reclamar directamente. No irse del aeropuerto sin iniciar. Pero bueno, las páginas web de las compañías también resultan prácticas en ese sentido, que si incluso tenemos la posibilidad de los correos electrónicos, ¿acordáis del derecho a la pues bueno, a la atención y a la información? Bueno, pues podemos hacerlo en la página web, podemos hacerla perfectamente. Lo que tenéis que hacerlo inmediatamente, que a veces no se puede hacer inmediatamente, porque sin la incidencia en el viaje nos supone estar en otro país y no podemos volver durante 2 días, pues no lo haremos cuando volvamos, y en donde ya tendremos la justificación de todos los gastos.
pero siempre es aconsejable hacer la reclamación, que es obligatoria, quiero decir, en el sentido de que después a esa y en cualquier procedimiento se os va a pedir esa reclamación previa, por cualquier medio. Si es la página web, pues mira, pues se hace por la página web, pero es válida como reclamación. David, sigue la enhorabuena por la ponencia. Hay Muchas unos gracias, cuantos Natividad. mensajes por la enhorabuena. Y nos piden un borrador sobre si era posible tener un borrador sobre la reclamación de la ESA, pero es digital, se entra con certificado Sí. digital y se rellena sobre la marcha. Sí, es muy simple. Es como una papeleta de conciliación en lo laboral. Quiero decir que llega allí uno, pone 4 datos y ya está. Vamos, 4 datos. Estoy simplificando. Pero que es fácil. Pero vamos, yo si queréis por lo bajo, hago un PDF y se lo mando a María sin problema. Todo lo que En pueda caso de ayudar. salida de retraso de más de hora, no ponen retraso de más de hora, donde la compañía va avisando vía email los cambios de hora, ¿se tiene derecho a indemnización? Claro, por supuesto. Aquí se está produciendo retrasos continuos. Eso no es muy normal. Quiero decir, bueno, no es muy normal. Sí lo es en supuestos de 20 minutos, lo veis en las pantallas, se retrasa, retrasado, ya he dicho que es un retraso, en fin. Pero si supera el límite establecido, lo que es el retraso, se considera un retraso. Bueno, la ESA, nos preguntan qué es la ESA, es la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Llevo toda la tarde hablando de la ESA. Y enhorabuena por la ponencia y salida de Marruecos, llegada a Málaga con 5 horas de retraso con Ryanair, convenio de Montreal. Preguntan si la competencia es del convenio de Montreal. Es una compañía comunitaria, es una llegada con una compañía comunitaria, en este caso, pues convenio de, Reglamento. Llega... Gran ponencia y dejar ya a este hombre que descanse. No, yo por mí no, si no tuviera, me quedaría con vosotros todo el tiempo, vamos. Ya estamos acabando, yo creo ya que queda. Yo voy a contestar a todas, eso sí, no quiero irme dejando 2 o 3. Ya estamos en las 5 últimas. Si se ha hecho la reclamación previa y con posterioridad se ha mandado burofax a la compañía, si no hay respuesta o no es deseada, directamente ya nos vamos al juzgado o podemos acudir a la ESA. Esto ya también lo ha contestado, ¿no? Sí, bueno, se ha hecho una reclamación previa. Vale, tenemos que esperar los 30 días para que la compañía nos acepte. Y si pasa ese plazo y no nos contesta, pues entonces nos podemos ir a ESA, claro. Vale. O al juzgado directamente. Vale. Y ya la última, vuelo con Iberia, Málaga, Sao Paulo. El vuelo de Iberia llega tarde a Málaga, sale tarde, hace escala en Madrid, siendo imposible llegar ahora al vuelo de Madrid, Sao Paulo, ya que la escala era de 55 minutos. Cuando llegamos a la puerta de embarque nos deniegan la entrada por estar cerrado el embarque. ¿Se reclama la denegación de embarque? Bueno, aquí creo que será más por... Bueno, es que no nos dicen los retrasos, ¿no? La hora, no nos dice el tiempo. 55 minutos. Sí, denegación de embarque por un motivo justificado. Hay que acreditar que se ha llegado tarde al embarque por un motivo del anterior. Es que hace escala en Madrid, dice Iberia, Sao Paulo, llega tarde a Málaga. Yo entiendo que eso será un vuelo anterior, pero que a ellos no les afecta. Esto es muy propio, los aviones que llegan y continúan el vuelo. Lo hacen el mantenimiento y siguen viajando. Vamos a ver. Ha tenido un retraso el vuelo inicial en la salida. Eso está claro. La escala era de 55 minutos, no lo entiendo. Cuando llegamos a la puerta de embarque, en el segundo vuelo, si cogen el segundo vuelo y le deniegan el embarque por motivo de un retraso del primer vuelo, procede reclamación por denegación de embarque en el segundo. Y motivado por el hecho de, bueno, porque no es causa imputable al usuario, sino por el vuelo anterior. Procede, ¿no? Según lo he entendido yo, en el segundo vuelo, ¿qué ocurre eso? Es que el primer vuelo es que el avión llega de otro sitio y llega tarde, eso no lo afecta al pasajero. Le afecta que cuando hay un retraso, pero no un retraso importante, quiero decir, un retraso asimilable. Pero claro, ese retraso de 55 minutos sí le produce que llegue tarde al segundo. Al segundo.
Y eso es una denegación de embarque injustificada, en el sentido de que el no show, la no presentación que se dice, no es imputable al consumidor, sino la anterior. Eso pasa mucho en las reclamaciones, salimos de aquí de Sevilla siempre a la AVE, en los viajes que tenemos incluso para Málaga, que tenéis una oferta de transporte aéreo mucho mejor que la nuestra, ¿no? Y cogemos el AVE. Y ahora en el AVE hay una incidencia y no llegamos a tiempo de coger. Eso, que sería un caso distinto, pero en ese caso tener cuidado porque es un no show, una presentación. No podemos alegar que el transporte terrestre no ha tardado. Nos dirá la compañía que haber salido antes. Ya. ¿No? Pero Bueno, en este caso es la compañía aérea, es la misma Iberia, que produce retraso de 55 minutos, y ese retraso de 55 minutos produce después la denegación de embarque por causa no imputable al pasajero. Yo reclamaría por denegación de embarque. La última pregunta es dando las gracias por todo, por la ponencia, y Pues, ya no hay más. Le voy a preguntar a la compañera María Teresa Vasco, que está aquí conmigo, si tiene alguna pregunta, que nos ha acompañado esta tarde. Muchas gracias por la ponencia, a enhorabuena. vosotros, por vuestra Ponente, atención. y quería preguntar una cosa. Un vuelo que se compra para fecha 8 de agosto del año 2021 con Ryanair, y de forma unilateral Ryanair modifica la fecha, modifica el vuelo y lo pone un día antes, pero sin comunicación ninguna y sin informar de nada. ¿Eso se considera cancelación? Fijaros que os he comentado que incluso hay una sentencia que ya de memoria, yo tenía un profesor de Derecho Civil, Ramón Cubero, que decía que no se lleve en la cabeza lo que se puede llevar en el bolsillo, ¿no? No me acuerdo de las sentencias, quiero decir. Pero sí la he citado, que incluso una hora de adelanto se considera cancelación. Pues imagínate un día. Un día. Claro, y en el supuesto de que no hayan informado de nada, pues... Bueno, eso ya es otra cuestión. Ellos deberían, si lo hubieran hecho bien, hubieran cancelado el vuelo con el plazo de 14 días, con lo cual ellos se exoneran de todo, y entonces pues después tuvieran ofertado otro vuelo en otro tipo distinto. Es lo que deberían haber hecho. Que es como muchas lo hacen. Te cancelan el vuelo con el plazo superior a 14 días, con lo cual la indemnización es cero, y ya después, pues, oye, una llamada al teléfono, oye, que este vuelo te lo podemos... Ya, pero en ese caso... Pero en ese no lo caso es una hicieron así. cancelación. Si una hora de adelanto dice el TJUE que es una cancelación, imagínate, pues con un... Con un día. 24 horas antes, ¿no? Claro, indemniza por cancelación. Vale. Por cancelación. Pues, muchísimas gracias, ¿eh? Nada, a vosotros Bueno, David, siempre. pues Gracias daros por las la gracias. ponencia. Yo al principio de la ponencia ya decía que nos iba a gustar, que no nos iba a defraudar, que nos iba a ayudar mucho en nuestras reclamaciones y en nuestras demandas, y yo creo que a la vista de las preguntas y las cuestiones que han planteado los compañeros y el interés por la ponencia y que nos la entreguen, las sentencias que nos va a facilitar, y lo emplazamos para hablar también de pérdidas, deterioros, retrasos de equipaje, pues yo creo que ha cumplido nuestras expectativas, David, efectivamente. Pues yo encantado de haber estado este ratito con vosotros, y bueno, para lo que me necesitéis, pues en la medida que yo pueda ayudaros y transmitiros los pocos conocimientos que pueda tener de esto, pues yo encantado de hacerlo siempre con compañeros malagueños y de Andalucía, siempre encantado. Pues muy bien, David. Muchísimas Pues gracias. muchas gracias. Siempre a Venga, vosotros. buenas tardes. Y gracias Igual, por el buenas esfuerzo tardes a hoy de todos. estar aquí, que sabemos que ha sido complicado llegar a la ponencia. Pero se consiguió al final, Se consiguió, se que es lo consiguió. importante siempre. Sí, muy bien. Muchas gracias. Gracias, Buenas buenas tardes. tardes a todos. Buenas tardes.